del paquete. Es las dos cosas. Esa es la primera ordenanza. Como le digo, el Señor Jesús también ordenó la ordenanza de la Santa Cena. Ordenanza significa una práctica establecida por autoridad, de manera que le estoy dando a entender que la autoridad que yo doy o uso en este día para hablar de esto es la que recibí del Señor Jesús, no es la mía, es la de Él. Autoridad delegada en ese sentido. Él le dijo a sus discípulos: hagan esto. Entonces les estaba delegando autoridad para hacerlo. Jesús autorizó a su iglesia para esas dos cosas: bautizar y celebrar la Santa Cena. No importa en qué parte del mundo ni en qué condiciones físicas esté una iglesia, lo puede hacer. Me refiero a que puede ser en el campo, puede ser en una choza, puede ser al aire libre, puede ser en una prisión, porque yo he sido capellán, visitado cárceles, y en las cárceles hemos bautizado prisioneros allí, y les hemos dado la Santa Cena a prisioneros en una cárcel. Lo he hecho en un hospital, también en un hospital hemos bautizado personas y también hemos dado la Santa Cena. O sea que no hay límites. ¿De dónde? No tiene que ser en este templo tradicional que llamamos, donde haya una necesidad. Ahí se practica la Santa Cena y se practica el bautismo también. Lo autorizó el Señor Jesús, lo estableció el Señor Jesús, y nosotros solo seguimos su mandato. Mateo 26 es donde encontramos una directriz de esta instrucción. Mateo 26, 17 al 19 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos tenían en su mente que Jesús seguro iba a celebrar la fiesta que todos los judíos acostumbraban celebrar en esa época, conocida como la Pascua, que es una fiesta que tiene relación con el matar a un animalito, a un cordero, y tiene relación histórica en el trasfondo bíblico con aquella salida de Egipto también, de su liberación de Egipto. Ya en alguna ocasión yo les prediqué un sermón también sobre ese enfoque del cordero. No lo voy a hacer hoy, pero sí les puedo mencionar el por qué los discípulos estaban preocupados por eso. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? O sea, probablemente Jesús hasta ese momento no les había dicho nada, no les había dado instrucciones, y se acercaba la fecha. Por eso le preguntan: ¿dónde? Esa es otra cosa interesante, notar cómo los discípulos entendían que Jesús es el líder, que no iban a hacer nada por su cuenta, tenían que tener instrucciones de Jesús. Un principio de liderazgo es eso: respetar al líder, dejar que el líder mueva las cosas, dejar que el líder instruya qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Los discípulos no hacían las cosas así. A mí se me ocurre, ¿qué te parece, Pedro? ¿Qué te parece, Mateo? Te encargas tú de conseguir al cordero, y yo voy a buscar una casa, y yo busco al burro. No trabajaba así. Ellos le preguntaban al líder. Entonces le preguntan a Jesús, y Jesús les da instrucciones. Ya en ese contexto de Mateo 26, él les da unas instrucciones. Fíjate qué interesante. Mateo 26, 18 dice: y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Note esto: en ese verso 18 Jesús les dice: ya yo tengo todo arreglado, porque les dice: vayan a la ciudad y díganle a cierto hombre. En otras palabras, Jesús no estaba como fuera de orden, ya sabía que se acercaba esa fecha y tenía un plan. Ya había una persona con la que él le había hablado seguramente,
y le manda esas instrucciones. La Biblia no nos dice el nombre, quién es ni nada, pero anticipamos o asumimos que sí entendió el mensaje. Cuando los discípulos vinieron a decirle, el maestro dice, ¿qué te parece a ti que te digan, que se acerquen a ti y te digan, el maestro dice? ¿Cuál maestro? No, tienes que tener claro cuál maestro. O como que te digan a ti hoy día en nuestro tiempo, el presidente dice. Entonces ya tú sabes que está hablando del presidente de los Estados Unidos, si vives en Estados Unidos. Si vives en otro país, pues otro, pero si vives en Estados Unidos, ¿qué sabes? El presidente dice. No hay duda. ¿De dónde viene la orden? Y aquí se les dice, hijo, el maestro dice que voy a celebrar la Pascua en tu casa. Oiga, qué lindo eso, qué privilegio. Analice eso. Qué honor, qué privilegio el de este hombre, que la Biblia ni menciona su nombre. Interesante. Pero que en su casa fue que se celebró la cena. Todavía hasta la fecha, cuando tú vas a Israel, uno de los tours que te dan, uno de los guías, te llevan a un lugar donde se cree que es la casa donde se celebró la cena. Te llevan por ahí al vecindario, por lo menos, donde se sabe que estaba ubicada esa zona, y te dicen, seguramente aquí fue la cena. Y ahí celebran la cena otra vez. Es una de las cosas lindas que hace uno cuando va a Israel, celebrar la Santa Cena en ese lugar. Por fe yo creo que lo vamos a hacer nosotros también. No sé cuántos me van a acompañar aquí, pero nos vamos a ir. Tenemos eso en nuestros planes, si Dios nos favorece. Amén. Amén. Celebrar la cena allí. Y luego los versículos 19 dice, y los discípulos hicieron, lo subrayo, los discípulos hicieron. ¿Qué es lo que a un discípulo le toca hacer? A un discípulo le toca obedecer. A un discípulo le toca seguir instrucciones. Hay una frase muy popular en Latinoamérica que dice, cuando hay un montón de gente que se creen que son los que mandan, dicen, aquí hay muchos caciques y pocos indios. Parece que a veces aún en las iglesias hay algunos que son muchos caciques, porque creen que todos son los que mandan y no entienden que la iglesia funciona en base a autoridad, que el primero es Cristo, que después de Cristo es el pastor o los pastores de la iglesia, y que bajo ese liderazgo es que se establece la visión y se establecen los planes y se desarrolla el ministerio de la iglesia. Por eso ellos siguieron instrucciones de Jesús, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Cómo está tu corazón hoy en cuanto a la Pascua? ¿Está preparado tu corazón también? Prepararse para ellos fue ir, buscar la casa donde iban a hacerlo, buscar el pan sin levadura. Recuerda, no era el pan ese bueno colombiano que nos gusta a nosotros aquí en Apoca. No, ese era un pan sin levadura, no sabía nada, con hierbas amargas, ¿sabe? Así es la receta. Era un pan duro, como una galleta, parecido a una tortilla grande o una galleta grande, dura, porque tenía un significado a lo que ellos pasaron en Egipto y todo eso. Pero ellos prepararon la Pascua, ese tiempo de cenar juntos. Y había otros elementos, obviamente, en la cena, aparte de eso también. Pero en resumen, la Santa Cena surgió de una ordenanza. Por eso le estoy predicando hoy. 2 ordenanzas del Maestro. Vea lo que dice Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 11, 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Note, Pablo dice, lo recibí, pero también lo transmito. Pablo hace lo mismo que los otros discípulos, lo comparte, lo imparte a otros.
Autoridad delegada, otra vez. Yo lo recibí del Señor, pero también lo enseño, lo transmito. ¿Qué? ¿Qué es lo que recibió? ¿Qué es lo que Pablo recibió? La ordenanza. La ordenanza de la Santa Cena, porque dice el resto del versículo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esa es la ordenanza. Eso es lo que Pablo recibió y eso es lo que él transmite, enseña ahora también. La noche en que fue entregado no fue una noche feliz, no fue una cena de fiesta, era una cena de celebración, como le dije, con pan de hierbas amargas. Era una cena última, de despedida, porque iba a ser entregado por ti y por mí. Imagínate entonces lo que implicaba esa cena. Sin embargo, con todo eso dice que habiendo dado gracias, Jesús no estaba quejándose, Jesús no estaba amargado, el pan estaba amargado, Jesús no. Jesús, ¿qué hizo? Dio gracias. Algunos a veces nos dicen: ¿por qué ustedes los evangélicos oran antes de comer siempre? Ahí está la respuesta. Porque Jesús nos dio el ejemplo. Antes de comer, digo que gracias. Y nosotros siempre damos gracias antes de comer. Lo partió. Tomó el pan y lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo. Lo partió. Isaías 53, todo el contexto, todo lo que dice Isaías 53 se relaciona con esto. Porque Isaías 53 declara cómo su cuerpo literalmente fue partido. Nos dice el profeta ahí: lo vimos como desfigurado, sin atractivo, no lo conocimos. El profeta estaba visualizando cómo él iba a quedar de desfigurado en la cruz, que no lo iba a quedar casi ni reconocible. ¿Sabe? Cuando alguien lo golpea o tiene un accidente o lo golpean, le dan una paliza, como dicen, se hincha toda su cara y todo. Así estaba Jesús. Recuerde que lo habían golpeado, le habían puesto una corona de espinas, lo habían abofeteado, le habían latigueado, lo habían torturado. Por eso dice Isaías que lo vimos como menospreciado, varón de dolores, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y no es mi enfoque hoy, pero si usted analiza, estudie todo lo que médicamente sufrió Jesús en esa cruz, usted se va a sorprender de lo que pasó en el Calvario. Por eso cuando él dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, está hablando de que literalmente lo iban a partir. Lo único que no le partieron a él fueron los huesos, en cumplimiento de una profecía, pero lo iban a hacer también los soldados. Pero sí partieron ¿qué? Su costado. Una vez leí un poema que decía, me inquietó ese poema porque decía: ¿sabes qué es lo único que hay en el cielo hecho por los hombres? Las llagas de Cristo. Qué triste que lo único que hay en el cielo, porque Él está en la presencia de Dios, sean las llagas de Cristo, si lo vemos poéticamente, ¿verdad? Aleluya. Pero todo fue por amor, como lo entonamos en la alabanza anterior, por tu amor, por tu amor. Por eso la celebración de la Santa Cena tiene que ver con una ordenanza que tiene un valor supremo, tiene un significado profundo que no podemos tomar a la ligera. Entonces tenemos que asegurarnos de que estamos en la misma comunión con Él. La segunda parte de ese contexto de Corintios dice: haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dos veces repite, hay dos cosas que repite dos veces en este texto. Una es en memoria de mí. Esa frase la repite dos veces.
porque quiere dejar claro Jesús que el asunto de la Santa Cena es un memorial a lo que Él hizo por nosotros. Y la otra cosa que repite 2 veces es: haced esto, implicando con eso la ordenanza. En ambos casos refuerza Jesús la ordenanza. Hacedlo, háganlo, practíquenlo, no dejen de hacerlo. La Biblia no nos da especificaciones de cuántas veces se debe celebrar la Santa Cena. No hay un ejemplo claro de eso. Al principio los cristianos la celebraban muy frecuente porque cada vez que se reunían en las casas, según dice el libro de los Hechos, se reunían a partir el pan. Eso significa eso. Porque los estaban persiguiendo y podían morir mañana. Entonces querían estar seguros de que celebraran antes de que los llevaran al Coliseo romano, antes de que los crucificaran o los torturaran. A veces nuestras iglesias no lo hacemos tan frecuente. Nosotros lo hacemos una vez al mes, segundo o tercer domingo del mes, como hoy. Pero no es tanto lo importante con qué frecuencia, sino con qué actitud. Por eso hoy, al predicar este tema, le quiero enseñar el valor que tiene, para que tengamos la actitud correcta, para que seamos de los que practicamos la ordenanza, no como un ritual, porque si lo hacemos como un mero ritual, de nada sirve. Jesús no nos dejó un ritual, nos dejó una ordenanza que tiene que ver con nuestra salvación. ¿Me entiende? Lo que Él hizo en la cruz no fue un ritual, fue un acto salvífico. ¿Ves? Tiene un alto valor. Y eso es lo que sí quiero que te quede claro. Fue durante la antigua celebración de la Pascua, en la tarde de su muerte, que Jesús instituyó una nueva y significativa cena que celebramos hasta el día de hoy. Se cuenta que, por ejemplo, en las catacumbas, ¿saben lo que son las catacumbas todos, verdad? Estos, una especie de sótanos que hay en Roma. Si tú vas a Italia, a Roma, te hacen un tour y te meten a esos túneles. En realidad eran las cloacas de la ciudad de Roma, pero los cristianos ahí vivieron, se metían allá adentro y ahí vivían. Y al punto que voy es que dicen cuando los llevan a uno a ese lugar, los guías de turismo te enseñan en las paredes de las catacumbas hay símbolos, hay cosas que escribieron los cristianos que vivieron ahí. Hay varios símbolos muy interesantes. Está el símbolo de la cruz, está el símbolo del fish, del pescado, está allí en las catacumbas. Por eso sabemos que es un símbolo cristiano que usaban en esa época. Pero también está el símbolo de la copa en las paredes, ahí rayado, escrito por cristianos que vivieron ahí para que no los llevaran al Coliseo romano a morir. Imagínate entonces, si ellos ahí metidos en esas catacumbas, en esos túneles, ahí lo celebraban, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que celebrarlo con gratitud. Ellos lo celebraban en esas catacumbas y salían después de esas catacumbas, salían a la calle y a veces no regresaban porque los apresaban y los llevaban al Coliseo romano a morir. Sin embargo, tuvieron la bendición de que antes de salir de las catacumbas celebraron la cena ahí juntos y se abrazaban y se decían: queremos verte de nuevo, y si no, nos vemos en el reino de los cielos. Aleluya. Así era la vida de los primeros cristianos. Es una parte integral de la adoración cristiana. Entonces, la Santa Cena nos hace recordar la muerte, la resurrección del Señor, nos hace mirar hacia el futuro, porque Él viene. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él viene. Maranata, Maranata, como decían los primeros cristianos, esperando su regreso glorioso. Eso es todo lo que envuelve la Santa Cena. Tú y yo hoy tenemos la bendición, el privilegio de partir el pan, celebrar la cena aquí en un lindo edificio
con sillas cómodas, con aire acondicionado, con muchas comodidades. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero te estoy haciendo consciente de que esta es una celebración que algunos la tienen que celebrar con mucho sacrificio. Que algunos la celebran con el precio de su vida a veces. Los cristianos en los países perseguidos, en los países comunistas, en la Corea del Norte, en China, en algunos otros países, no lo pueden celebrar como nosotros, con esta libertad. Tiene que ser a escondidas, como los primeros cristianos en las catacumbas. Y ellos anticipan ese día. Cuando se les dice vamos a celebrar la cena, dicen qué lindo, anticipo ese día. Lo anhelo, lo deseo, porque sé que es un momento de celebración de algo que representa mi victoria eterna. Amén. Oremos. A ti, Señor, presentamos nuestras vidas, dándote gracias por hacernos dignos en tu gracia de ser parte de esta mesa, de esta cena gloriosa, por la ordenanza que nos dejaste y la cual hoy cumplimos. Le hacemos honor, Señor, a esa ordenanza, Santa Cena. No es cualquier cena, es santa. Y nosotros nos tenemos que santificar por eso. Te pedimos, Dios, que nos examines, que examines nuestro corazón. Si hay áreas de nuestro corazón que no están santificados, límpialos, Señor. Desaloja, saca todo lo que no sea tuyo. Nuestra mente igual. Santifica nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, para que sea una mente, Señor, donde también podamos decir gracias por tu cena, gracias por tu sacrificio. Limpio mi vida, Señor, total, mi cuerpo, todo mi ser. Dile, Señor, yo me limpio, me santifico. Santificarse, Señor, es lo que tú nos pides. Hoy lo hacemos. Quiero que tú allá donde estés se lo digas con tu boca también. Yo lo puedo decir, pero el Señor quiere oírlo de tus labios. Dile, Señor, yo me santifico. Yo me aparto de lo que no te agrada. Yo quiero ser digno de tu mesa, de tu cena. Quiero celebrarla un día contigo y con los demás creyentes que, aunque los persiguieron, estuvieron fieles. Señor, quiero celebrarlo de nuevo, como tú lo dijiste, en tu reino. Gracias, Jesús. Yo me declaro, Señor, en este día, una vez más, me declaro tu seguidor fiel. Me declaro, Señor, tu discípulo, que quiero serte fiel y celebrar tu victoria en la cruz, a través de tu cuerpo, a través de tu sacrificio, que recordamos en la Santa Cena, Señor, en ese pan y en ese vino, como lo hemos hecho hoy. Y si hay alguna área en tu vida o alguna situación que necesite ser restaurada, el altar está disponible hoy aquí. El altar está disponible. Ahí o ahí donde estás. Dile, Señor, límpiame. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Hazme digno, por tu gracia, de tu sacrificio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.